para empezar me gustaría hacer un pequeño recordatorio histórico, porque si os dais cuenta, realmente la medicina regenerativa y los tratamientos con células madre son muy jóvenes. En el 1963 fue la primera vez en la que un equipo canadiense probó la existencia de las células madre, pero fijaros que hasta 1987 no se descubrieron los exosomas. Entonces hubo un equipo liderado por el profesor Johnston que lo que hizo fue descubrirlos y nombrarlos. Ya pasamos al año 2006. En el año 2006, el profesor Yamanaka fue capaz de reprogramar una célula de piel adulta y convertirla en una célula pluripotencial. Gracias a esto recibió el premio Nobel en el año 2012. Pasamos al año 2010, en el que realmente se conocen cuáles son las funciones de los exosomas y se pudo obtener regeneración de células y de tejido sin la presencia de células madre. Bueno, en el 2021 fue cuando aparecieron los ExoYup. ¿Pero qué es un exosoma? Los exosomas son pequeñas vesículas extracelulares que liberan las células para comunicarse entre ellas. Entonces, realmente son unos corpúsculos más o menos esféricos con un tamaño pequeñito, entre 30 y 150 nanómetros, y van a contener mucha información. Contienen material genético, ADN, ARN mensajero y microARN. Importante, no son codificantes. Esto es importante, ¿de acuerdo? Esto es una gran ventaja del exosoma con respecto a la célula madre, ¿de acuerdo? Además, va a tener factores de crecimiento, citoquinas antiinflamatorias y otras diferentes sustancias que van a dar la información a la célula para que llegue a regenerarse, para que se regenere. Entonces, si os dais cuenta, la forma que tiene la membrana es una membrana como la membrana de cualquier célula, es una doble capa lipídica. Entonces, vamos a tener con los cuerpos hidrófilos en el exterior y en el interior y los hidrófobos o no polares en el centro. ¿De acuerdo? Exactamente igual que una célula, como lo veis aquí, igual que la membrana de una célula cualquiera de nuestro organismo. ¿De acuerdo? Ay, perdón. Entonces, la idea es la doble capa lipídica con todas las características, los marcadores glicoproteicos, moléculas de adhesión, proteínas integrinas, y luego en su interior pues todos los ácidos nucleicos que os comentaba, no codificantes, factores de crecimiento, proteínas de choque térmico, que también son muy importantes a la hora de producir la regeneración de las células y los tejidos. ¿Cómo se forma un exosoma? Los exosomas se forman en las células madre. Cada célula madre de distintos tejidos van a generar exosomas con características propias de ese tejido, ¿de acuerdo? Entonces, realmente lo que ocurre es que sustancias que encontramos en la zona extracelular son incluidas dentro del citoplasma de la célula, como veis ahí, ¿vale? Formando lo que llamamos el endosoma temprano, ¿de acuerdo? Entonces, ese endosoma temprano va a unirse con determinadas sustancias que van a producir el complejo de Golgi y el retículo endoplasmático y van a formar el endosoma tardío. Y en ese endosoma tardío ya estamos viendo pequeñas vesículas intraluminales. El endosoma tardío tiene muchísima información y la información que tiene ese endosoma va a determinar qué va a pasar con él. Si va a unirse a un lisosoma y se va a degradar, es decir, no me interesa, la célula dice esto no me interesa, lo degrado, o va a formar ese endosoma multivesicular que finalmente va a unirse con la membrana de la célula madre y va a liberar los pequeños exosomas. ¿De acuerdo? Entonces ese sería el origen y el mecanismo de formación de... ¿Qué funciones tiene? La más importante, lo fundamental, es capaz de regenerar y de rejuvenecer las células y los tejidos. ¿Cómo lo hace? Porque lo que va a hacer es estimular el crecimiento de estructuras atrofiadas, como puede ser un folículo piloso, como puede ser un fibroblasto envejecido senescente. Lo que va a hacer es estimular ese crecimiento y, por tanto, regenerar. Tiene también capacidad antiinflamatoria, gracias a todas las citoquinas antiinflamatorias que contiene. Y una característica muy importante, que además no solamente desde el punto de la medicina estética tiene un gran valor, sino también desde el punto de
de vista de la medicina regenerativa en general, es que es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. Bueno, no sé por qué no funciona. Vale. Ahora, entonces, ¿qué es lo que podemos pues, entender de esto que estamos comentando? Que realmente las células madre, que nosotros en un principio considerábamos que eran las estructuras que realmente iban a producir esa regeneración, pues resulta que realmente lo que produce la regeneración es toda la información que contienen los exosomas. Por tanto, podemos perfectamente producir regeneración sin necesidad de tener células madre. ¿Sí? Vale. Entonces, todo esto estábamos hablando de exosomas a nivel de células de animales, pero vamos a hablar de exosomas de células vegetales o exosomas vegetales. ¿Por qué? Y os digo por qué hacemos este corte y por qué hacemos esta diferenciación. En este momento, la Agencia Española del Medicamento ni tampoco la FDA americana tienen autorizados ningún medicamento que contenga exosomas derivados de células humanas. Ninguno, no tiene autorización ninguna. Por tanto, la única solución es, si queremos trabajar de una manera a través de esta medicina regenerativa, vámonos a los exosomas de plantas. Y vamos a ver que los exosomas vegetales son exactamente igual que un exosoma de una célula animal, ¿vale? Va a estar producida por esa célula vegetal, va a estar rodeada también de esa membrana y además va a tener una estructura y una función muy parecida a los exosomas de animales o de otros organismos. Pero tiene unas ventajas. ¿Qué ventajas son estas? Los exosomas vegetales no van a contener patógenos ni zoonóticos ni humanos. Difieren en su composición química. Es verdad que tienen menos proteínas y que su membrana no tiene el colesterol. Tiene fosfolípidos, pero no va a tener la molécula de colesterol. Todo esto nos va a hacer que realmente trabajar con exosomas vegetales sea una alternativa muy segura. ¿Por qué? Porque realmente vamos a encontrarnos con un producto que va a ser menos tóxico. Por otro lado, también va a ser económico y la producción de exosomas vegetales es un procedimiento que realmente nos permite obtener una gran cantidad a un precio bastante asequible. Y además, también estos exosomas van muy focalizados a aquellas células que nosotros queremos tratar. Entonces, por lo tanto, muchísimas plantas, y en este momento hay un montón de plantas de las que se están obteniendo exosomas, pueden generar estas pequeñas nanovesículas y bueno, pues tienen importancia porque permiten la comunicación interespecie, van a tener una ausencia total de toxicidad, van a internalizarse muy fácilmente en las células de mamíferos, en células animales, y además tienen propiedades inmunomoduladores, antiinflamatorias y regenerativas. Y eso, bueno, esto sería un poco cómo se forma un exosoma vegetal. La formación es exactamente igual que la que os he comentado previamente y tenéis en la parte de la derecha la composición, ¿vale? Igual que en el caso de un exosoma animal, vamos a tener ácidos nucleicos, el DNA, mRNA, microRNA y pequeños trocitos de RNA. En cuanto a los lípidos, fundamentalmente son glicerofosfolípidos y esfingolípidos, y luego proteínas. Tenemos las proteínas de choque térmico, anexinas, ocoporinas, enzimas, lactina, proteínas transportadoras, es decir, que prácticamente su composición es muy, muy similar. Por tanto, podemos intuir que realmente el efecto de estos exosomas va a ser también un efecto muy eficaz en las células. Bueno, entonces, hay un montón de papers, yo aquí puse uno, ¿vale? Pero hay un montón de papers que nos están explicando cuáles son las funciones de estos exosomas de plantas, exosomas vegetales. Entonces, por ejemplo, en la curación de las heridas, tiene un efecto regenerativo, actúa sobre las células epiteliales y sobre los fibroblastos.
Tiene también un efecto inmunomodulador. Actúa sobre los linfocitos y macrófagos y sobre monocitos y células dendríticas de la piel, de tal manera que realmente lo que están haciendo es disminuir la inflamación, disminuyen la apoptosis celular y además favorecen la diferenciación celular, es decir, ese efecto inmunomodulador. Tienen efectos anticancerosos, porque lo que están haciendo es promover la apoptosis e inhibir la proliferación de las células cancerosas. Tienen efectos también sobre la flora intestinal y es un antiinflamatorio importante. Hay un montón de estudios sobre la acción de los exosomas en las bacterias intestinales y se ha observado que disminuyen todos los factores proinflamatorios, interleuquina 6, el TNF-beta, y que aumentan las antiinflamatorias, la interleuquina 10 y la 22. En el pulmón me han visto que tiene un efecto antifibrosis, es decir, disminuye la capacidad de el procedimiento de fibrosis del tejido. También tiene un efecto antiviral, ¿vale? Porque inhibe la replicación. Y esto es un poco lo que yo os comentaba al principio cuando hablábamos de que son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica. Pues fijaros, se están utilizando como transportadores de medicamentos y de genes, las dos cosas, porque son capaces de, podemos elaborar ese exosoma, cargarlo con el medicamento o con el gen que nosotros queramos y de ahí, bueno, pues poder transportar ese medicamento hasta donde sea necesario. Bueno, un poco un resumen, ¿no? Lo mismo que os he estado contando. El efecto antiinflamatorio antioxidante, la supresión del crecimiento del tumor, el efecto antiinflamatorio, las propiedades antiinflamatorias. Bueno, incluso en el hígado reduce la acumulación de lípidos y la fibrosis, ¿eh? Entonces, bueno, vamos ahora ya a entrar en el producto que nosotros presentamos hoy, que es el Exojub. Entonces, ¿qué es lo que tiene el Exojub? Contiene 250 factores de crecimiento diferentes. Son de alta pureza porque ya veremos que están elaborados con una tecnología de aislamiento y purificación que lo que hace es que obtengamos exosomas de muy buena calidad. El otro día estaba leyendo y comentaban que para la producción de exosomas el problema de la calidad del exosoma está directamente relacionado con la cantidad de veces que tenemos que cultivar las células que van a producir esos exosomas. Como veréis luego cuando en una pequeña diapositiva, realmente con este procedimiento solamente se hace un cultivo y a partir de ahí una filtración, de tal manera que los exosomas que obtenemos tienen una calidad muy, muy importante. Bueno, y por supuesto las citoquinas antiinflamatorias. Bien, el producto, como veis, viene en una cajita como esta, en la que aparecen, hay 5, creo recordar, 5, eso es. Y dentro tenemos 5 cajitas como esta, ¿eh? Entonces, espera un momento. Vamos a abrirla y lo veis. En realidad hay 2 viales, ¿de acuerdo? Los 2 viales. Mirad, en el vial 1 lo que vamos a encontrar van a ser los exosomas liofilizados, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a encontrar colágeno y exosomas de 4 tipos. Uno van a ser los exosomas del callo de la planta centella asiática. ¿Qué es el callo? El callo es un grupo de células somáticas no diferenciadas de una planta adulta, ¿vale? Entonces, de la centella asiática se ha cogido esa zona de la planta y a partir de ahí se han extraído los exosomas. Tenemos exosomas del tallo de la lavanda, exosomas del árbol de té y exosomas de la centella asiática. A lo mejor si leéis la composición veréis que habla de exosomas de centella asiática y exosomas de zika. La zika y la centella asiática son la misma planta, ¿de acuerdo? No, es intercambiable el nombre. Esto en el vial 1, que ya, como ya os comentaba, está liofilizado. El vial 2 es el diluyente y ese está constituido por polinucleótidos, por ácido hialurónico, aminoácidos, glutatión, que ya sabéis que es un antioxidante muy importante en nuestro organismo, y por vitaminas, ¿vale? Entonces, en realidad luego hablaremos cómo se hace la reconstitución, es muy sencilla, pero vamos, en principio la presentación que vais a tener es esta que veis aquí.
Bueno, vamos a hablar un poco de los ingredientes principales. ¿Qué funciones tienen cada uno de ellos? Bueno, la centella asiática, tanto el callo como la planta en sí misma, tienen efectos antiinflamatorios, de proliferación celular, regeneradora y cicatrizante. Y el árbol de té y la lavanda van a tener efectos blanqueantes, antiinflamatorios y antisépticos. La tecnología en la que se basa la producción de estos exosomas, bueno, pues la tenéis ahí, un poco lo que yo os comentaba. De una célula van a hacer ese cultivo celular, harán una primera filtración, eliminan el sedimento, hacen una segunda filtración y ya aíslan y purifican el producto. De tal manera que no se están haciendo cultivos y cultivos y cultivos. Esto es importante porque los exosomas, ya os digo, pierden funciones y pierden capacidad cuanto más pases hacemos de cultivo celular, ¿vale? Bueno, en cuanto a las presentaciones, lo que yo os he presentado aquí es el que utilizamos para facial, para cuello, para escote, incluso para corporal, ¿vale? Hay otra presentación que tiene 5.000 millones de exosomas. Bueno, los americanos es que cuentan los millones diferentes a nosotros. Ellos dicen 5 billones, pero son en realidad, en nuestros números, 5.000 millones. Y hay otra presentación específica para folículo piloso, para tratamiento del cabello, que tiene 9.000 millones de exosomas. Evidentemente, todo el boom de la preparación de exosomas y de la producción de exosomas y del uso de los exosomas está basado en estudios clínicos, evidentemente. Entonces, las pruebas que os voy a presentar ahora son todas pruebas in vitro y cada una de ellas va a ir dirigida a una determinada de la función que presentan estos exosomas. Entonces, pues, por ejemplo, el efecto antiinflamatorio. Ellos lo han testado con la prueba del óxido nítrico. Entonces, como inhibidor del óxido nítrico han utilizado este producto que se llama N-metametil L-arginina. Es un inhibidor de la sintetasa de óxido nítrico. Eso supone que este producto tendría que producir una cantidad, es decir, mucha disminución de la acción oxidante que tiene el óxido nítrico. Sin embargo, hemos visto que con una determinada concentración de exosomas del callo de centella asiática se puede reducir el óxido nítrico de un tejido hasta en un 44%, prácticamente igual que si inhibiésemos ese óxido nítrico con este producto, con la sintetasa. ¿De acuerdo? Con respecto a la proliferación celular, que era otra de las funciones de este producto, pues si os dais cuenta, aquí hemos utilizado otro producto como control, ¿vale? Es un factor de crecimiento transformacional beta, que también tiene un efecto de proliferación celular muy importante. Bueno, pues con una concentración del 10%, con exosomas del callo de centella asiática, se ha aumentado la proliferación celular en un 75, casi un 76%. Otro de los efectos de los que hablábamos era el blanqueamiento y la reducción de síntesis de melanina. En este caso lo que se utilizó fue la arbutina, ¿vale? Que sabéis que es un blanqueante importante. Bien, pues lo que se ha observado es que con esta concentración de exosomas del callo de la centella asiática se ha conseguido reducir la cantidad de melanina extracelular y también, evidentemente, inhibir la síntesis de melanina extracelular, en un porcentaje casi igual que la arbutina. Y nos quedan todavía 3 pruebas. Una, la de antioxidante, porque lo que hace es inhibir los ROS, los oxidantes intracelulares, ¿vale? En este caso se ha utilizado también un factor de crecimiento, ¿vale? Y se observa que efectivamente una concentración determinada de partículas de exosoma del callo reduce los oxidantes intracelulares en un 39%. Como antiarrugas
Importante la concentración de procolágeno tipo 1, es decir, que hemos visto que los exosomas del callo de la centella asiática tienen un efecto antiarrugas porque aumentan la producción de procolágeno. También hay una determinada cantidad que la aumenta en un 25%. Y hay una prueba muy interesante que es una prueba de cicatrización, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, tenéis aquí el control y tenéis aquí lo que ocurre a las 8 horas, ¿vale? Esto que veis aquí está hecho en un cultivo de queratinocitos epidérmicos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos viendo, lo que veis aquí del 100% es el tamaño de la herida antes de comenzar el tratamiento. Veis qué es lo que ocurre con esa herida conforme han pasado 8 horas si solamente utilizamos extracto de centella asiática y qué es lo que ocurre al cabo de 8 horas si utilizamos extracto de los exosomas del callo de la centella asiática, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se utiliza un producto que es el ácido madecasónico, que es uno de los productos más importantes de la centella asiática, que tiene un efecto de cicatrización muy importante, pero si os dais cuenta, nada que ver con una concentración, como veis aquí, de exosomas del callo de centella asiática, que es la que consigue que la herida se cierre más. Es decir, esto sería todo lo que es la herida de grande y lo que puede hacer el componente de la centella, lo que hace el extracto de centella y lo que hace el exosoma de la centella. Es decir, disminuye de una forma muy importante lo que es la propia cicatriz, la solución de continuidad. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues evidentemente pasa a través de la membrana celular, es biocompatible. Recordar que su membrana es muy similar a la membrana de una célula, que además con otros materiales, comparándolo con otros materiales, va a ser un producto que no va a inducir ningún tipo de inflamación, ningún tipo de respuesta inmunitaria, que además contiene una serie de productos que van a dar una serie de efectos por encima incluso de lo que se está comentando, con la ventaja de que no va a tener los efectos indeseables de una célula madre. Sabéis que las células madre, primero, es difícil de mantener un cultivo en condiciones. Una vez que esa célula madre y ese tejido ha empezado a reproducirse, a veces en función del medio en el que se encuentra, esa célula madre va a ir por un camino o va a ir por otro, teniendo en cuenta que son pluripotenciales y eso es difícil de controlar. Tendrías que tener unas condiciones en el ambiente muy determinadas y a veces no se puede conseguir, no se puede conseguir nunca. Y luego, además, sabéis la opción que tiene una célula madre a proliferar, a aumentar el número de células y a producir un tumor, ¿vale? Entonces, todo eso nos lo vamos a ahorrar con los exosomas, porque, como os decía, los exosomas efectivamente tienen ácidos nucleicos, pero no son codificantes. No son codificantes. Eso sería, a lo mejor, lo más importante, ¿de acuerdo? Bueno, y y otro tema interesante. Atraviesa la barrera hematoencefálica, pero no la placenta. Ahí lo dejo. No digo más, ¿vale? Bueno, entonces, un poco, ¿por qué se diferencia el ExoYub? ¿Qué diferencia este producto de otros exosomas que hay en el mercado? Pues, por un lado, vamos a ver que realmente va a contener 4 exosomas vegetales de diferentes plantas que van a tener diferentes efectos que se van a potenciar y van a hacer que el efecto sea todavía mayor. La técnica que se utiliza para su obtención, que nos va a permitir obtener esos exosomas puros y con una capacidad para poder realizar su función extraordinaria, y el diluyente, no os lo perdáis, el ácido hialurónico, el glutatión, las vitaminas, todo el producto, los polinucleótidos, todo el producto va a potenciar todavía más ese efecto de los exosomas. Bueno, entonces aquí ya entramos. Espera, voy a quitar esto porque está incomodísima. Ya está. Vamos a entrar ahora ya en hablar de los protocolos, ¿de acuerdo? Entonces,
Para hacer la dilución es importante que tengáis en cuenta que vamos a poner el diluyente del número 2, del recipiente número 2, en el 1. ¿Vale? Vamos a agitarlo y vamos a dejarlo reposar entre 3 y 5 minutos. Tarda un poquito en disolverse, ¿de acuerdo? Entonces, esperamos esos 3-5 minutos para conseguir que realmente esté todo completamente diluido. Y luego ya simplemente es aplicar el Exojub en la zona a tratar. Entonces, la forma de aplicación puede ser muy variada. Puedes, si quieres, poner primero Exojub, pasar el Dermapen. Puedes poner medio Exojub, pasar Dermapen y volver a poner el otro medio Exojub. O puedes pasar el Dermapen y poner el Exojub al final. Eso depende un poco de la técnica que quieras realizar. El resultado es el mismo, o sea, no hay problema. Como os dais cuenta, yo lo que me estoy planteando siempre trabajar a nivel tópico y con microagujas, abriendo pequeños canales para que el exosoma pueda alcanzar las capas más superficiales de la piel, la dermis, que es donde se encuentran los fibroblastos que nosotros queremos estimular y son nuestra célula diana. ¿De acuerdo? Entonces, profundidad del uso con el Dermapen. Mirad, como mínimo 0,5. O sea, porque si no estamos hablando de un Dermapen estético, o sea, de un Dermapen médico mínimo 0,5, pero vamos, yo os aconsejaría por lo menos 1, ¿vale? Entonces, fijaros que también depende un poco del lugar donde estemos y también depende de las características de la paciente. Es decir, si nosotros tenemos una paciente de una piel muy gruesa, podemos darle caña. Si tenemos una paciente de una piel finita, pues vamos a tener un poco de cuidado. A veces se puede producir un poco de sangrado, no hay problema, ¿vale? Y ahora os explicaré. En cuanto a la cantidad que hay que poner, también depende un poco de cómo queráis organizar la consulta de este producto. Es decir, con los 5 mililitros con los que terminas, una vez que has hecho la dilución, si solamente vas a hacer cara, puedes tener hasta para 3. Si solamente vas a hacer cara. Si haces cara y cuello o cara, cuello y escote, te lo vas repartiendo. Es verdad que cuando lo tienes diluido puedes guardarlo en la nevera. Lo que dice el laboratorio es hasta una semana, pero yo creo que dura más, ¿vale? Pero el laboratorio dice una semana, yo voy a ceñirme a lo que el laboratorio dice, ¿vale? Una vez reconstituido, guardado en nevera, dura una semana. Y luego, también depende un poco de cómo queráis organizarlo, porque, por ejemplo, yo algunas veces, según con las pacientes, hago el tratamiento, uso solamente la mitad del producto, se la doy al paciente para que se la ponga por la noche como mascarilla antes de acostarse. El resultado al día siguiente por la mañana es espectacular. Os tengo que decir que, evidentemente, cuando utilizas un Dermapen con una profundidad tan elevada, el paciente se va muy rojito de la consulta, muy rojito. Pero es cierto que al día siguiente el paciente está magnífico. Si haces un Dermapen no con exosomas, esa rojez dura varios días. Con el exosoma se van rojitos, pero al día siguiente el paciente está espectacular, súper bien. Puede quedarle alguna zona un poquito, pero mínimamente. Es decir, que la capacidad de regeneración y recuperación es inmediata. Y es verdad que a partir del segundo o tercer día, después de haber hecho el tratamiento, los resultados son espectaculares. La calidad en la piel, el cierre de poro, el brillo, es fantástico. Ningún tratamiento, ni de mesoterapia, yo con mi experiencia, ningún tratamiento de mesoterapia ni de Dermapen, yo no he tenido nunca unos resultados como con este producto. Entonces, para facial, se recomiendan 5 sesiones, pero mínimo 3. Lo ideal es hacer un tratamiento entre 3-4 semanas, es decir, como más o menos una vez al mes, ¿vale? Y luego, se podría hacer tratamientos de refuerzo o de recuerdo a los 6 o a los 12 meses en función de las características de la paciente y un poco también de su estilo de vida y de la edad, por supuesto. Interesantísimo para utilizar post-láser o post-radiofrecuencia con agujas, ¿vale? Una vez que se ha hecho el tratamiento, la aplicación tópica. Y interesante también, no utilizar el diluyente, porque el diluyente va a hacer que el exosoma se reabsorba, o sea, se absorba un poquito peor. Entonces, en esa piel que está
dañada, pues hacerlo con suero y de esa manera penetra de una forma muy importante, súper bien, y el resultado es estupendo. El diluyente se le puede dar al paciente para que lo utilice como mascarilla por la noche, ¿de acuerdo? Bueno, entonces lo que se observa es que hay una rápida sensación de confort, acelera el proceso de recuperación y de cicatrización, disminuye la probabilidad de hiperpigmentación postinflamatoria y, por supuesto, acorta el tiempo de recuperación. O sea, un láser o una radiofrecuencia con agujas, en un par de días la paciente está fenomenal. Parece mentira. Un poco lo mismo que ocurre con el Dermapen, que eres y contundente, se van con la cara tremenda, incluso con edema y rojez, y al día siguiente están estupendas. En las cicatrices de acné, pues la idea serían una profundidad con el Dermapen de 2 milímetros y la periodicidad de una sesión cada 3 semanas, 5 sesiones. En dermatitis atópica, fijaros, en dermatitis atópica nosotros no vemos muchas, la verdad, eso lo ven más los dermatólogos, ¿verdad? Pero el resultado es espectacular. Puedes hacerlo con iontoforesis, es decir, colocas el exosoma sobre la zona a tratar y pones la iontoforesis, o simplemente con uso tópico. 2 aplicaciones diarias entre 3 y 5 días. Espectacular. Y en eso yo tengo una experiencia personal. Tengo un hijo mío que tiene una atopia brutal en las manos, en las palmas de las manos. Estábamos desesperados, nunca sabemos qué hacer. Cuando Nancy me comentó esto y yo empecé a estudiar en qué consistía el procedimiento, cómo funcionaban, qué es lo que hacían, le dije a mi hijo, vamos a probar, hijo, porque es la única manera, vamos a probar. En una semana mi hijo tenía las manos curadas. Alucinante. O sea, habíamos utilizado corticoides, habíamos utilizado inmunomoduladores, el Ilidel, el Picrolimus, todos, los habíamos usado todos, corticoides orales, no había forma. 5 días de tratamiento con exosomas, tópicos 2 veces al día, y la piel se regeneró de una forma brutal. Solo tópico, no hicimos ni iontoforeses ni nada. Dime. Sí, podría funcionar perfectamente. Trabajando con, ahí sí que tendrías que trabajar con Dermapen, ¿eh? Para que, sí. Pues es un aparato que lo que hace es que genera corrientes eléctricas, y esas corrientes eléctricas favorecen la penetración del producto. ¿Vale? Perdona, electroporar no se puede este producto, ¿verdad? Es decir, hay aparatología que se puede electroporar. Sí puede, claro que sí. Sí, sí, sí. Y la luz, por ejemplo, Las luces LED también se puede utilizar con luces LED, y depende un poco de lo... Exacto. A ver, sí, un momento. Lo ideal sería, bueno, tú haces el tratamiento que tengas que hacer, y para finalizar ese tratamiento puedes poner, terminar con una nueva capa de exosomas, colocas la lámpara y depende de lo que quieras hacer. Si se trata de una persona que tiene problemas de acné, la luz azul. ¿Vale? Si queremos rejuvenecimiento, mejorar la calidad de la piel, disminución de arruga fina, luz roja, ¿de acuerdo? Hiperpigmentación, pues ya sabéis, luz verde o luz amarilla, depende, ¿vale? Pero sí, funciona muy bien, ¿vale? Sí. ¿Tiene implicación en ojera pigmentada? Pues mira, no la tiene, pero yo lo he usado en ojera pigmentada y el resultado es muy bueno también. Bueno, ya sabéis que la ojera pigmentada es muy complicada, es decir, parece que sí, que te haces un peeling, le haces un PRP, le haces cualquier otra cosa, mejora, la carbo, mejora, tal, efectivamente, la carbo también, pero ya sabéis que no, pero con los exosomas perfectamente podrías utilizarlos y mejora. Ay, perdón. Bueno, y alopecia, que sería un poco también uno de los tratamientos estrella de los exosomas, ¿vale? Entonces, la dilución la vas a hacer con entre 3 y 5 mililitros, depende un poco de la concentración que quieras, también un poco depende de las características del paciente que quieras tratar, y esa dilución la puedes hacer con suero salino o con plasma rico en plaquetas del propio paciente, evidentemente, o con una solución nutritiva capilar, una ampolla de las que se utilizan para fortalecer y estimular al folículo piloso. Entonces, mirad, ahora viene el tema este de la inyección.
Este producto es un producto cosmético, ya lo veremos un poco, ya incidiremos un poco más adelante, pero este producto es un producto cosmético. Por tanto, como tal producto cosmético no puede ser inyectado. Pero yo os tengo que decir que conozco compañeros que lo hacen y lo publicitan. Y hay determinada, por ejemplo, en Sudamérica está totalmente, no hay problema y se puede hacer también. Yo creo que como es algo tan novedoso, hasta que la FDA todavía no lo ha aprobado, ¿de acuerdo? Pero están en ello, yo creo que están a punto de aprobar la utilización de exosomas, no de exosomas procedentes de humanos, eso no, pero exosomas vegetales yo creo que está muy cerquita ya. Lo que pasa es que ya sabéis que aquí en Europa somos muy garantistas, que me parece genial, O sea, yo no estoy en contra de esto, me parece fantástico porque de esa manera nos curamos en salud y evitamos muchos problemas. Pero bueno, que al final muy probablemente terminará por también autorizarse, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo, os pongo aquí que es porque realmente los coreanos sí lo hacen, los coreanos lo pinchan, y bueno, entonces esto viene del propio laboratorio. Pero lo podéis hacer con Dermapen y es estupendo, y queda muy bien. También tengo experiencia en ello y fenomenal. Dime. Sí, esa no la tenemos todavía. Al final de año. No la pero bueno, yo estoy usando esta, Yo estoy usando la de 5 y me está funcionando, ¿vale? Pero no la tenemos todavía. ¿Y el diluyente entonces por el vial ¿no? Sí. Lo diluyes o con 3 o 5 mililitros, o bien de plasma rico en plaquetas, o bien de las ampollas de fortalecimiento capilar, con vitaminas, biotina, cisteína, todo esto, o con suero fisiológico. El otro no lo usas. A ver, esto sí, mirad, para tener éxito en un tratamiento de alopecia es muy, muy, muy importante el protocolo, ¿vale? Porque, fijaros, lo que sería el ciclo total del cabello son 3 años. Entre las fases telógena y anágena son 3 años, con lo cual el seguimiento del paciente lo tienes que hacer 3 años. ¿Cómo empiezas? Bueno, mínimo 5 veces, ¿vale? Y después haces un refuerzo en el tratamiento y luego un mantenimiento, ¿de acuerdo? Entonces, es verdad que el resultado no lo vas a ver inmediato, ¿vale? El resultado no se ve inmediato, no es como cuando lo haces en la cara o en el cuello o en el escote o en las manos, que ves el resultado ¡pim! Y a los 3 días ves precioso, no lo ves inmediato, a lo mejor tienes que esperar 2 o 3 meses para empezar a ver realmente resultados, pero funciona. Y es muy importante ser constante en el tratamiento. Y luego, si los pacientes están con medicación, sea minoxidil, sea el finasteride, lo que estén tomando, lo tienen que seguir tomando. De todas maneras, esto es una solución muy interesante para aquellos pacientes que no quieren medicación, no quieren estar todo el día con el minoxidil o no quieren estar con minoxidil oral o tomando. Entonces, es una solución muy interesante, ¿vale? Sí. Es que, verás, yo generalmente con los pacientes con alopecia trabajaba siempre con PRP. Entonces yo les hacía los PRPs. Entonces ahora lo que estoy haciendo es, pues además de pincharle el PRP, le paso el microneedling con el exosoma. En la misma sesión. Le pincho y luego le doy. Y además aprovecho porque ya tengo el PRP, pincho el PRP y con una parte que me sobra hago la dilución y lo hago. Entonces, bueno, ¿vale? Y sobre todo importante ser constante y el control por lo menos 3 años. Contraindicaciones las hay, pero son las normales de cualquier producto que utilizamos en medicina estética. Por supuesto, nada de embarazo ni lactancia. Un acné activo que tenemos ahí, pápulas y pústulas a tope, eso tampoco puede ser. La rosácea activa tampoco la podemos utilizar. Un bronceado reciente, porque la piel está realmente en una situación de vulnerabilidad, no conviene pues agredirla más. La infección localizada, si hay alguna lesión sospechosa de malignidad, intentar verla y no tocarla.
quimioterapia o cáncer activo y las enfermedades autoinmunes. Controladas. Sí, o sea, perdón, incontroladas. Las que tienes controladas, que es una paciente o un paciente que viene y que pues tiene su artritis reumatoidea, pero está bien, está con su tratamiento, no hay ningún problema. De todas maneras, mirad, viendo un poco los efectos secundarios que se podrían encontrar con el tratamiento con exosomas, lo que se ha descrito en un porcentaje muy bajo, ¿vale? Pero lo que se ha descrito es que algunos pacientes que se han tratado con exosomas han tenido al cabo de 2 o 3 días como una sensación como de gripe, pero muy leve, como si estuvieran un poco con el... Y parece ser que muy probablemente es porque se está estimulando el sistema inmunitario, es un inmunomodulador, ¿vale? Con lo cual, eso que es algo muy, muy leve y que prácticamente pasa completamente desapercibido, pero en los estudios que se han hecho sí que se ha preguntado y que sí que se ha visto. Un porcentaje muy pequeño, ¿vale? Sí. Y sin ningún recorrido, ¿vale? Sí. Pero por el hecho de la enfermedad autoinmune, ¿pensamos que tenía un tratamiento biológico algo? Las enfermedades... Es un poco por lo que te estoy contando, porque son Claro, porque de hecho, una de las cosas que me llama la atención es la capacidad que tiene antiinflamatoria el exosoma. Claro. Y tiene la autoinmune porque vamos a hacerla un poco, ¿no? Pero es inmunomodulador. Entonces, en un paciente que no tiene ningún tipo de patología, genial, pero en un paciente que te viene un poco con su sistema inmunitario alterado, si no está controlado y no lo tiene tal... A ver, os tengo que decir que las cantidades que se están introduciendo son mínimas, que además van a quedar muy localizados en la superficie, pero puede pasar, ¿vale? Entonces, bueno, que lo sepáis, ¿vale? Sí. Pero a ver si tienes pústulas. El Dermapen, el microneedling. Porque además ten en cuenta que todo aquello, hay un montón de bacterias ahí. Está el Propionibacterium, pero habrá alguna otra más, con lo cual mejor no tampoco pasarse, ¿vale? Sí. Pues mira, un liposoma no está generado por una célula. El exosoma es una vesícula extracelular generada por una célula que elimina. Un liposoma es una estructura esférica que tiene en su composición fundamentalmente fosfolípidos. Entonces, cuando tú a esos fosfolípidos los introduces en un medio acuoso, de manera espontánea y natural, el fosfolípido forma el liposoma. Y el liposoma es una vesícula exactamente igual, esférica, con una doble capa también, bilipídica, exactamente igual, en cuyo interior vamos a encontrar el mismo componente acuoso que encontramos en el exterior. Es como si tú, en esa sustancia acuosa, pones una gota de fosfolípido y el fosfolípido inmediatamente adquiere esa forma de liposoma. Entonces, el tamaño es muy diferente, puede haber liposomas de 20 nanómetros hasta varias micras, y luego la composición interior va a depender del medio en el que tú hayas colocado esa grasa, que tú hayas colocado ese fosfolípido. Entonces, está bien porque se utiliza, porque tú en ese medio acuoso que ha quedado incluido dentro de la membrana, de la forma esférica que ha adquirido ese fosfolípido, tú puedes introducir ahí lo que quieras, puedes introducir vitamina C, y por eso es un vehículo muy interesante en cosmética, porque todo lo que está liposomado se va a introducir más fácilmente en la piel. Los lípidos en la capa más externa de la piel, en la epidermis, donde están los cornecitos están sobre una serie de lípidos, un conglomerado lipídico. Entonces, cuando llega el liposoma, esa capa de fosfolípidos no se sabe realmente si lo que ocurre es que penetra directamente y
entera, la molécula, el liposoma, penetra directamente a través de esa membrana lipídica que tiene el cornecito, o no penetra, pero sí hace como un poco como una inyección, como que permite que el contenido acuoso que tiene ese liposoma entre dentro de la piel. Y esa es la diferencia. No tiene nada que ver, no está producido por una célula, no es una vesícula que contenga ningún tipo de productos que sean regenerantes, solamente aquellos que tú quieras cargar dentro de ese liposoma para que puedan penetrar más fácilmente en el interior del organismo. Es un poco lo que estábamos comentando, estamos todavía en los albores. Lo que sí se sabe es que todos esos componentes que encontramos dentro de la célula, a través de esos ensayos clínicos, hemos comprobado que efectivamente tienen todos esos efectos. Hablar de qué componente del exosoma es responsable exactamente de cada uno de los efectos, de las funciones, ahora yo creo que no puede hacerlo nadie o casi nadie, ¿vale? Entonces sí se ha observado que y lo que os estoy contando es lo que se sabe, pero hay otras muchísimas partículas dentro de los exosomas que no se sabe lo que son, que no están descubiertas. Entonces, todo lo que os comentaba de los ácidos nucleicos, las proteínas de choque térmico, la lactina, los factores de crecimiento, pero hay otros muchos más que ni se han descubierto. Entonces, estamos un poco casi dando palos de ciego, estamos en el albor de todo, estamos empezando. O sea, esto es un tema que va a llevarnos muy lejos, ¿no? Entonces, es lo que te digo, lo que se ha observado es que en los ensayos clínicos que han hecho in vitro, se han dado cuenta que esos exosomas tienen esos efectos. ¿Qué componente del exosoma tiene ese efecto? No lo saben. No lo saben, ¿vale? Pero saben que funciona, saben que no tienen efectos secundarios, que no son tóxicos, que no tienen ningún tipo de problema, que no dan, y que solamente en determinadas personas puede pasar eso que yo te estoy contando. Nada más. Son muy seguros. ¿Vale? No sé si te he contestado. Sí, no, claro, o sea, más uno que todo se queda... Vale, dime. Mira, tengo algún melasma y tengo que deciros que también ha mejorado mucho. A ver, los melasmas también sabéis que es un tema muy complicado. Entonces, es verdad que mejoran, ¿eh? Lo que pasa es que también yo hago un poco de trampa, porque también pongo tranexámico, otras cosas. Es decir, es además de, ¿vale? No es solo con el exosoma, ¿vale? A nivel de capilar, en las alopecias, yo ahora lo estoy trabajando con PRP, glutationides, vitaminas. ¿Qué le puedo ofrecer yo al paciente con esto? ¿Qué diferenciación va a haber de un tratamiento a otro? Mira, yo lo que he visto con los exosomas es que son más rápidos. Son mucho más rápidos que el plasma rico en plaqueta. Los resultados que obtienes se obtienen de una forma más rápida. Y luego, sí es importante que elijas bien al paciente. Una alopecia androgenética funciona bien, pero otras no, ¿vale? Entonces, bueno, eso sí que tienes que tenerlo en cuenta. Pero es muy rápido, el efecto es muy rápido. ¿Y en las alopecias androgenéticas, si ya hay cicatrización? Nada, olvídate, nada. Si el folículo está cicatrizado, ahí no hay nada que hacer. Por eso hay algunos ensayos clínicos que se han hecho con los exosomas en distintos pacientes con alopecia androgenética y distintas edades. Claramente, los que mejores resultados han obtenido han sido los jóvenes. Cuando ya tienes un cuero cabelludo prácticamente fibrosado entero, ahí no se recupera nada. Es decir, estos tratamientos, igual que el plasma rico en plaquetas o que cualquier otro tratamiento, lo importante es cogerlo a tiempo. Es decir, que todavía haya folículos, aunque estén miniaturizados, pero que todavía haya folículos para que puedan regenerar y para que puedan volver a tener otra vez una consistencia adecuada. Pero si ya el folículo está muerto, está atrofiado, está destruido, no hay nada que hacer. O bueno, sí, el trasplante, ¿vale? El trasplante, que no siempre funciona, por cierto, pero bueno, suele funcionar bastante bien. Yo creo que no me queda nada más. Bueno, no sé si queda alguna más. Bueno, sí, esto que os quería comentar, que ya os he adelantado antes. A ver, tiene certificación CE como producto cosmético, ¿vale? La tiene. Y
además, el propio laboratorio ha realizado un reporte, un informe de seguridad del producto. Esto es importante, os digo por qué. Porque lo que dice la Agencia Española del Medicamento es que el uso de exosomas, como yo os decía, es algo muy novedoso, ¿vale? Entonces, claro, son ingredientes de naturaleza compleja, ¿qué tal? Y que no pueden englobarse en los anexos del reglamento, ¿vale? Del reglamento de restricciones de cosméticos. Entonces, la misma Agencia Española del Medicamento dice que para estar seguros de que son seguros, valga la redundancia, es importante que el propio fabricante demuestre con un informe y un estudio clínico o un estudio científico en el que realmente son seguros y no van a generar ningún tipo de problema. Exoyup lo tiene, ¿vale? Es este que os estoy contando. Os he puesto 3 páginas, pero tiene un montón, 20 y tantas, o 50 tiene. Y luego, otra cosa importante, los productos cosméticos deben ser aplicados únicamente en la capa más superficial de la piel. Es decir, que según la Agencia Española del Medicamento, un producto no se considerará producto cosmético aquellos que tengan que ser ingeridos, inhalados, inyectados o implantados en el cuerpo humano. Nos queda el Dermapen. Eso es lo que y un poco por lo que ha dicho Nancy, yo la verdad es que eso no lo sabía, que hay algún médico que se ha inyectado y que el resultado podría ser perfectamente. Ten en cuenta que las células diana están en la dermis. La dermis depende del lugar, a 4 milímetros. Estamos hablando de muy cerquita de lo que es la superficie de la piel. Y bueno, que sepáis que a día de hoy no hay ni un solo medicamento autorizado que contenga exosomas en su composición. Por supuesto, exosomas humanos no. La Agencia Española del Medicamento tiene un apartado de medicamentos especiales, no recuerdo ahora exactamente cómo les nombra. Entonces, sí que es cierto que se están haciendo cosas con células madre y con exosomas humanos, pero, por ejemplo, aquí en España creo que hay un hospital, creo que es la Jiménez Díaz, bueno, que tienen una autorización para trabajar, pero porque están haciendo un estudio clínico, porque están investigando sobre una determinada enfermedad, entonces les dan como una especie de dispensa. Puedes utilizarlo y ya está. Pero de manera general no hay ni un solo exosoma que esté autorizado. Y luego también os tengo que decir, los medicamentos los exosomas de la competencia, excepto uno que procede de la rosa damascena, los demás son pues muy pintorescos, porque hay unos que proceden del calostro bovino. Hay otros que proceden de las células mesenquimales humanas. Células mesenquimales sabéis que son las células pluripotenciales del tejido graso. Hay otros que los incuban en células madre de esturión. En fin, no os podéis imaginar lo que hay por el mercado. Entonces, bueno, la seguridad que te da un exosoma vegetal pues es importante, y estar seguro de que estás utilizando un producto que no te va a dar problemas, pues también. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que yo os quería contar. Hay una mascarilla que han elaborado también este mismo laboratorio. No tiene exosomas, pero también se basa en centella asiática. Tiene centella asiática y un par de productos más, todo vegetal. Y os tengo que decir que yo que he probado los exosomas y luego esta mascarilla, es espectacular, porque baja la rojez. La paciente, bueno, cuando tú terminas, está bastante rojita. Le pones la mascarilla 20 minutos con la lámpara, yo eso lo he hecho, y se van con la mitad. O sea, tiene una capacidad de enfriamiento brutal. Es una mascarilla que a mí me gusta mucho y que Nancy me la dio. Sí. La lámpara de luz, les pongo la mascarilla y encima la lámpara de luz LED, y es brutal el resultado. No sé si tengo, esperad, si puedo hacer. Un momentito. Puede ser como la de Mixa, que tiene un booster y le ponen la. ¿Cuál? Perdona. Mixa, no sé cuál es.
No sé, pero mira, esta es una de hidrogel. Es una máscara de hidrogel, ¿vale? Entonces, esta máscara... Ah, vale. A ver, pues es una máscara, ¿vale?, de hidrogel. Entonces, lo que han hecho ha sido quitar todos los ingredientes que pueden producir cualquier tipo de alergia o de irritación o de tal, pues yo qué sé, el propilenglicol, el no sé qué, todos estos productos que son conservantes fundamentalmente, que se utilizan para que el producto llegue en buen estado, pues eso lo han quitado todo. Y entonces lo que han metido ha sido ingredientes fundamentalmente calmantes, ¿vale? Y entonces... tienen ácido hialurónico, que van a permitir esa hidratación que todos conocéis. Tiene colágeno hidrolizado de pescado, que también se absorbe muy bien por la piel. Y luego 3 plantas. Y las plantas son el extracto de centella asiática. Mirad, yo, los asteriscos que os he puesto son los papers en los que se avala el efecto a nivel tópico de esas plantas, ¿vale? Entonces, la centella asiática, como ya sabéis, promueve la proliferación de fibroblastos, aumenta la síntesis de colágeno y el contenido de fibronectina intracelular, que va a permitir generar también fibras de elastina. Que las fibras de elastina, no os las perdáis, también son muy importantes, no solo las fibras de colágeno. Desde el punto de vista de la regeneración y de eliminar las pequeñas arrugas. Luego tenemos el extracto de Outuinia cordata, que tiene efecto también antiinflamatorio, inmunomodulador, antibacteriano, antiviral, antioxidante. Y os digo, todo eso está documentado, ¿eh? No me lo invento yo, lo tenéis ahí el paper. Y luego el extracto de corteza de olmo, que también es un calmante, nutre la piel, da brillo, etcétera, ¿vale? Entonces, pues bueno, el efecto es lo que os digo. O sea, es decir, cuando tú la colocas, es una mascarilla de hidrogel que tiene como dos láminas de film. Quitas la primera, se la colocas al paciente y luego quitas la otra. Inmediatamente da una sensación de frescor brutal. Incluso si tienes que hacer un láser, si has hecho una radiofrecuencia, el resultado es estupendo, ¿vale? Y es el aspecto que tiene. Entonces es fantástica. A mí realmente el resultado me gusta mucho, mucho, mucho. ¿Perdón? Sí, ella las tiene también. Claro. Sí, porque la mascarilla es una mascarilla de hidrogel que es completamente transparente. Entonces es hacer el tratamiento, colocas, si quieres ponerle los exosomas, le pones encima la mascarilla y la lámpara LED. La tienes 20 minutos y bueno, se van estupendas. Bueno, no sé si queréis alguna pregunta o tenéis alguna cosa que comentarme. Sí. Yo he visto los exosomas ayer tengo un problema en las patas. Lo llevo siempre al veterinario, le pongo cortisona, le pongo de todo, pero nunca sana. Me desinflamo. Y entonces ayer lo recibí y fui a probar porque me habían dicho que me había dado. Yo lo he aplicado y también me lo he hecho en una salida. Hoy por la mañana y estaba más seco todavía y no se sanaba. Mi experiencia desde luego es brutal. Pero además, yo es que soy muy reticente a hacer cambios y cuando me presentan cosas nuevas me cuesta mucho, porque siempre pienso que el que me está presentando algo me lo quiere vender. Entonces yo soy muy reticente, muy reticente. Pero... Y la verdad es que cuando Nancy me dijo, oye, ¿por qué no los pruebas? Y yo, bueno, venga, voy a probarlos. Pues estoy encantada de haberle hecho caso y de haberlos probado, porque de verdad que, bueno, os puedo asegurar que si no me hubieran funcionado no estaría aquí. Así que, bueno, no sé, si queréis alguna aclaración más y si no, pues ya podemos dar por fin. Sí, dime. Muchas gracias. Esos son desde cuando en los últimos años y un congreso que hemos hecho con SEMA en Panamá, que justo acaba de irse el doctor Atelles. Entonces lo que hemos entendido, lo que yo he entendido hasta ahora, es que cuando la piel está peor, quiero decir, cuando está más agredida, cuando hay más inflamación, sobre todo después de un láser pseudo, después de una cirugía de tal, entonces la cicatriz de verdad desaparece, no hay una cicatriz. Se acorta el tiempo de recuperación a mitad, por ejemplo, con CO2 que son 10 días, pues se acorta a 5. Yo
yo lo he entendido así, entonces es necesario Dermapen o cualquier otro dispositivo para provocar esta inflamación, para que, porque son, como yo lo he entendido, no sé, Sí, sí. es como, son células vesículas, es decir, inteligentes, tienen una propia inteligencia, entonces buscan dónde está la inflamación. Entonces, si le pones una piel intacta, yo no lo sé, yo no lo he probado, pero yo creo que No, de hecho, claro, de hecho, la topia sí lo puedes poner tópico porque la piel está agredida, está mal, está en mal estado. Claro. Sí. Totalmente de acuerdo. Entonces, por eso el Dermapen es importante que lo hagamos a un nivel y que esté bien. O sea, de verdad, menos de 0,5, nada. O sea, menos de 0,5 no os molestéis. Tiene que ser mínimo, yo os digo, mi experiencia, 1,5 como mínimo. Incluso puede haber un poquito de sangrado en alguna zona, ¿de acuerdo? No pasa nada. En el momento en que pones el exosoma, pones la mascarilla, pones la luz, se van fenomenal. Algunos siguen, bueno, de hecho, la primera que hice, dije, ay, madre mía, ¿qué va a pasar? Porque se fue con un edema, o sea, iba roja, pero además con un edema tremendo. Inmediatamente, claro, yo la llamé al día siguiente, oye, ¿cómo estás? Ay, estoy fenomenal, no tengo enrojez, no tengo nada, estoy estupenda. Bueno, creo que me queda un poquito en un sitio, pero estoy fenomenal. Con una noche solamente de tratamiento, entonces, de verdad que funcionan muy bien. Muy bien, chicas, pues encantada de haber estado aquí con vosotros y bueno, espero volver a veros en alguna otra ocasión. Muchas gracias a todos. Gracias.